Muy bien, bienvenidos a nuestra tercera clase ya. ¿Cómo les ha ido con el estudio? Espero que muy, pero muy bien. Quiero pedirte en primer lugar que nos puedas escribir y comentar de dónde nos estás presenciando. Para mí es muy importante lo que tú comentas y cada uno de los mensajes para mí es un apoyo y es una forma también de tener una interacción con ustedes. Para que ustedes sepan, también hemos creado un ebook, un PDF con las 5 lecciones para aquellos que están recién integrándose puedan ponerse al día y estudiar. Así que si tienes más dudas, por favor, coméntame en la descripción y yo con gusto te voy a mandar los links de enlace, ya sea al grupo de estudio que tenemos de comunidad y también al material que está en completa disposición. Bueno, vamos a seguir avanzando ya en pos de la hora y esperamos que en esta tercera clase el Espíritu Santo nos siga hablando y nos siga ministrando en gran manera. El tema para la tercera sesión se llama el Nuevo Testamento y la generosidad. Pero antes de avanzar con la lección, me gustaría complementar algo que sentí la clase anterior que faltó respecto al asunto del diezmo bajo la ley. Es muy importante saber que, en primer lugar, Cristo nos libró de la maldición de estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando el hombre transgredía la ley, claramente la ley caía encima de él y había una consecuencia. Y decíamos de que el diezmo bajo el viejo pacto tenía promesas muy importantes, como dice Malaquías, que el Señor abriría las ventanas de los cielos, derramaría bendición hasta que sobre y abunde, y él decía que lo probaran. Pero cuando el hombre no cumplía con el principio, tenía que pagar los intereses, la quinta parte, y también había una consecuencia. El Señor decía, ustedes me habéis robado el diezmo. Maldito soy con maldición. Entonces todo eso que caía bajo el hombre, cuando caía la ley, efectivamente era muy complejo para ese tiempo resolver estos problemas. Sin embargo, como hoy estamos bajo la gracia y estamos en el nuevo pacto, debe ser cambiada nuestra perspectiva acerca de estos principios. Pero lo que estamos destacando no es que hoy día usted no dé. No estamos haciendo estas clases para fundamentar cosas para que usted se libre de dar, no al contrario, sino que nosotros podamos hacer la comparación de estos dos pactos y entender cómo Dios trabaja hoy respecto a estos principios que son muy importantes que nosotros los apliquemos. Entonces, bajo el viejo pacto existían 3 tipos de diezmo que los quiero repasar rápidamente, que era en primer lugar el diezmo a los sacerdotes. Y esto lo leíamos en Números, capítulo 18, del 21 al 25. Lo repasamos, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, y ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Como lo dijimos en la segunda clase, la clase anterior, esta tribu, la tribu de Leví, quedó excepto de poder trabajar la tierra. Por lo tanto, ellos eran los beneficiados de lo que significaba la paga del diezmo. ¿Por qué? Porque ellos no podían trabajar la tierra, como le hemos dicho anteriormente. Y a Dios le plació compartir los diezmos, un tipo de diezmo con los sacerdotes y los levitas. De manera de que no nos debe ofender cuando nosotros hemos escuchado frases como en el Nuevo Testamento, como ciertos pastores comen de los trabajos del templo, ¿sí? Lo vamos a trabajar en esta lección, pero quiero que me esperen con atención. ¿Por qué? Porque acá es bíblico que había un diezmo exclusivo para los sacerdotes y los levitas.
En segundo lugar, también podemos ver el diezmo de las fiestas. Y esta se daba una vez al año y era para celebrar y compartirlo con la familia. O sea, usted, el padre de familia, guardaba este dinero exclusivamente para compartirlo en la gran celebración de tabernáculo. Y por último, estaba el diezmo cada 3 años. Y este diezmo que se daba era exclusivamente para los necesitados, que eran los extranjeros, los pobres, los huérfanos y las viudas. De manera de que es correcto guardar en el Viejo Testamento una parte para darlo a la gente que estaba pasando ciertas necesidades. Nunca se olvide que Dios nunca se ha olvidado de los huérfanos y los pobres. Es más, la palabra dice que Él es padre de huérfanos. Entonces, por favor, que me sigan en esta idea, que no solamente había un diezmo exclusivo, sino que habían 3 tipos de diezmo, y era lo que yo había olvidado en la clase anterior, y mientras yo me escuchaba, lo quería reforzar en este día. Y bueno, en la tercera clase que tenemos hoy, tenemos que tratar esto, lo que es la generosidad en el Nuevo Testamento. Y acá podemos hacer una diferencia muy importante, porque nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento efectivamente hay un fin a todo el sacerdocio levítico, toda esta forma que Israel tenía de trabajar y bajo el pacto que ellos se estaban moviendo. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo fue a la cruz, ¿cierto? Y al tercer día resucitó, la palabra dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y eso qué significó? De que Él inauguró un nuevo y mejor pacto, que es el pacto eterno en el cual nosotros nos movemos. De manera que si entendemos el pacto en el cual nosotros estamos hoy en día, vamos a poder filtrar, vamos a poder hacer las diferencias y la separación, porque el viejo pacto es una sombra, un tipo, una figura de lo que es hoy en día el nuevo pacto, que sería el pacto revelado. Y cuando nosotros podemos leer el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no se hacen a diferencia del Viejo Testamento. Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy respecto a estos principios. Entonces, el modelo de los diezmos y ofrendas muestra una gran diferencia muy notoria, ya que hay un cambio de ley. Y si hay un cambio de ley, también hay un cambio de sacerdocio. Y si hay un cambio de sacerdocio, también hay un cambio en la forma en que se da. Recuerden de que en el Viejo Testamento se ofrecían ofrendas también sangrientas, ¿sí? De animales, de machos cabríos, etc. Pero como estamos en el Nuevo Pacto, la palabra dice de que el Señor fue el Cordero perfecto, ya se acabó ese tipo de ofrendas, ¿o no? De manera de que tenemos que entender cuál es la ofrenda agradable, la ofrenda que le agrada al Señor, ¿cierto? Que es grato aroma delante de Él, y hoy cómo nosotros también podemos honrarlo con nuestras finanzas, como leíamos en el libro de Proverbios, que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Entonces, veamos la lectura en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto nosotros vemos que la iglesia daba no por obligación, sino con alegría. Esto es algo que enseñamos y siempre ministramos los domingos, creo que usted ya lo ha escuchado de memoria. Entonces, por eso es que hacemos esta diferencia. En el Viejo Pacto, el diezmo era una obligación. Y dijimos que no era un diezmo, eran 3 tipos de diezmos, más las primicias, ¿cierto? Las ofrendas, era todo un sistema financiero de sustento que Israel tenía. Entonces, hoy en día, recuerde también de que nosotros también somos parte del pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, la rama, ¿cierto?, injertada en el buen olivo, y de manera que también Dios ha establecido un modelo financiero claramente en el Nuevo Testamento, y debemos leerlo muy bien y no hacerle caso a los chismosos, a la gente que manipula estos principios en las redes sociales, sino que podamos ir a los principios de la palabra y alinearnos a la palabra. Esa es mi intención hoy día, no es persuadirte, no es obligarte a nada, es traer luz, traer sanidad,
traer entendimiento de cómo los principios en el nuevo pacto funcionan. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Ese es el único fin, ¿no? Leemos 2 Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acá vemos un principio muy conocido de que esto no es algo forzoso, no es algo impositivo, no es algo obligatorio, sino que cada uno debe dar como propone en el corazón. Y ese es el principio neotestamentario. Cristo hoy es el mediador de este nuevo pacto en la cual todos estamos incluidos, donde hoy día, vuelvo a repetir, ya no hay un castigo o caer en maldición por no dar un diezmo. Toda la condenación fue clavada en la cruz, porque Cristo fue el hombre justo que pagó la condena de la ley. Entonces, esto es muy importante volver a repasarlo, de estar bajo la maldición de la ley. De eso fuimos libres, no fuimos libres de dar. Para que me entienda, porque usted me dice, entonces mejor no damos diezmo, no damos nada. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de que el Señor nos libró de la condenación de estar bajo la ley. Y cada persona que no cumplía estos principios tenía que pagar con la condena de la ley. Por eso es que el Señor nos redimió de eso. Y hoy en día en el nuevo pacto, debe entenderlo muy bien, todo lo que hacemos y damos es por gracia. Por eso es que aquí leíamos en Corintios que todos deben dar como proponen en su corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo pone en tu interior. Entonces, el Espíritu Santo va a poner en ti un deseo de dar con libertad, con gratitud, sin presión de un hombre o dar por interés, por conveniencia. Por ejemplo, que mientras más dinero doy a una iglesia, más plata recibiré. Eso es una idea que ha estado de generación en generación, pero no es la motivación correcta por la cual nosotros damos. Nosotros damos porque Dios es digno de toda nuestra adoración. Escúchenlo muy bien. Nosotros no damos para ser bendecidos, sino que como estamos bendecidos, nosotros damos. La palabra dice que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recuerde que en el Viejo Testamento la bendición se caracterizaba por lo material, tierras, fruto, ganado, etc. Pero en el Nuevo Pacto eso se llama añadiduras, porque hoy nuestra bendición es estar en Él, es estar en Cristo. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y si nosotros reconocemos la paternidad de Dios, entonces somos herederos y coherederos con Cristo. Usted no puede dar lo que no tiene. Recuérdelo muy bien, usted ya está bendecido. Ahora, si hablamos entonces de que no hay un castigo por no dar un diezmo, entonces la pregunta en el nuevo pacto, ¿cuál sería la medida, cierto? ¿Cuál es la medida en el nuevo pacto? El principio del diezmo básicamente es la 10ª parte. Y hoy en día eso no podemos considerarlo, escúchenlo muy bien, como un tope, sino como un piso. Debemos renunciar al egoísmo y la mezquindad. No seguir la avaricia, que es la idolatría, ya que como nuestro Padre nos ha dado todo, debemos aprender a ser también generosos como Él. Entonces considérelo no como un tope, sino como un piso, ¿sí? Porque nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo la iglesia se movía. Mire, la iglesia en el libro de los Hechos no vemos un registro que daba un diezmo. Tampoco vemos a los apóstoles presionando a los hermanos para que lo hagan, y si no lo hacen, entonces hay una consecuencia negativa. En ningún momento nosotros vemos esa presión. Sin embargo, ¿sabe lo que nosotros observamos? Vemos cómo el Espíritu Santo tocaba el corazón, y ellos ¿qué hacían? Daban todo lo que tenían. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37.
Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, mire, escuche esto, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estas citas para mí es el resumen de una sombra del Viejo Testamento que Dios no se ha olvidado, pero que cambió la forma. ¿Por qué? Porque acá nosotros en primer lugar no vemos presión por dar un diezmo, sino lo que vemos que ellos daban todo. Ellos, el Espíritu Santo cargaba su corazón de tal manera que ellos se desprendían de todo. ¿Por qué? Porque el Señor tomaba el lugar, el gobierno en su vida. Escúcheme esto. Si el Señor toma gobierno de mi corazón, porque Él no busca mi dinero, Él busca mi corazón. Pero si Él tiene mi corazón, entonces tiene mi billetera, tiene mi casa, tiene mis bienes, tiene todo. Toda ahora es de Él. Entonces ellos tenían un alto nivel de obediencia a la voz del Espíritu Santo. Y miren lo que pasaba. Ellos ponían la venta de las heredades, de las casas, y ponían todos los pies de los apóstoles. ¿Y saben lo que hacían ellos? Ellos repartían según la necesidad. Llegó un punto de decir que no habían necesitados en la comunidad de los hijos de Dios. Yo no sé si eso está sucediendo hoy en día en nuestras comunidades, donde pareciera de que se respeta el principio de dar un diezmo, pero ¿quién reparte? ¿Quién se acuerda de los huérfanos? ¿Quién se acuerda de los necesitados? ¿Estamos conscientes de que hay necesitados en nuestra casa, en nuestra comunidad? Yo te aseguro que hay muchos pastores que ni siquiera saben que hay gente que no puede llegar bien a fines de mes. Se fija entonces, hoy este principio es tremendo porque el estándar que ellos tenían era demasiado elevado. Yo no sé si hoy en día nosotros estaríamos dispuestos a obedecer la voz del Espíritu Santo. Piense usted, imagínese, usted vende un terreno, saca un par de millones de pesos o de la cifra de dólares y el Espíritu Santo le dice, toma ese dinero y ponlo a los pies de tu pastor. ¿Qué haría usted? Usted diría, reprendería al diablo. Te reprendo, Satanás, diría usted, ¿o no? No, eso no es de Dios. Pero acá nosotros podemos leer que era el Espíritu Santo diciéndoles a ellos que se desprendieran de todo. Entonces fíjese, podemos darnos cuenta de que no había una presión y una obligación para dar una medida, el 10%. La medida era total. Todo es de Dios. Entonces esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy en día. Si entendemos de que hoy no hay una obligación por dar un 10%, pero estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo si un día nos dice, quiero que lo des todo y los ponga a los pies de tus pastores. Escucha esto, porque en la obediencia está la ganancia. Nunca te olvides que Dios nunca nos pide para dejarnos con menos. Él siempre nos pide porque nos quiere dar mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Usted nunca olvide que no es dueño de lo que tiene, usted es mayordomo. Vamos a poner un ejemplo. Si usted trabaja en una empresa como administrador y el dueño de la empresa le dice quiero que transfieras tanta cantidad a tal persona, usted no va a cuestionar, pero ¿por qué, jefe, me está pidiendo esto? Usted simplemente obedece. ¿Sabe por qué? Porque ese dinero no es suyo. Usted está obedeciendo a la gestión, está administrando. Por eso que nosotros hoy en día no podemos dar grandes cantidades. Por eso que hoy en día siempre luchamos con la mezquindad. Siempre luchamos con esto de compartir lo que tenemos con los demás. Y por eso que no vemos la multiplicación. Porque retenemos la semilla en nuestra mano.
La semilla, hermano, no es para comerla, no es para tener en la mano, es para sembrarla. Y si usted tiene una mentalidad de agricultor, usted nunca más va a vivir por un salario, usted va a vivir por lo que siembra. Y eso cambia todo el enfoque. Yo hasta el día de hoy estoy comprobando eso en mi vida. Cómo yo constantemente junto a mi esposa, que ella es un gran testimonio, mi esposa me ha enseñado mucho a mí este principio, porque ella es una mujer muy dadivosa, siempre está buscando la oportunidad para dar. Y el que da, siempre tiene, porque eso es un ciclo espiritual que vuelve a su vida. Por eso es que leíamos en la palabra que con la misma medida que nosotros medimos vamos a ser medidos. O sea que el que siembra escasamente también va a segar escasamente. O sea, la medida no la pone Dios, la medida la ponemos nosotros. Entonces nosotros podemos también observar en el libro de los Hechos cómo la iglesia obedecía radicalmente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que provocaba todo. Leemos en Hechos capítulo 5 del 1 al 11, vamos a leer una historia contradictoria, un caso de un matrimonio que se negó a obedecer al Espíritu Santo porque el estándar era tan alto de dádiva que ellos ofrendaron, vendieron un terreno, pero le mintieron al Espíritu Santo. Y esto es una historia muy importante a que podamos analizar y reflexionar de que dar no es algo así a la ligera. Dar es para espirituales. No olvide que usted no está dando limosna, no está dando un club social. Usted le está dando a Dios. Usted está buscando adorar a Dios. Entonces, necesitamos entender esto, que no es cualquier Dios, no es cualquier cosa lo que damos. Vamos a leer, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeren estas cosas. Debemos detenernos acá en esta historia. Y si esto estaría vigente en los días de hoy, yo te aseguro que todos nosotros, incluyéndome yo, ya estaríamos muertos en cuestión de dar. Porque dar es para espirituales y no para carnales. Entonces, usted, hermano, reconozca que se justifica de dar y que inventa cualquier versículo para no hacerlo, porque tenemos un corazón egoísta y duro y no queremos obedecer la voz del Espíritu Santo. Si esto estaría vigente en el día de hoy, ¿cuántas veces nosotros hemos mentido al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho hacer cosas, desprendernos, y no lo hacemos porque todavía estamos aferrados a lo material? Entonces, Ananías y Zafira habían apartado, escuche esto, una parte de la venta de la propiedad y pusieron solo esa parte. Podríamos pensar, escuche esto, que esta cantidad era buena e importante. Porque yo como hombre yo puedo ver, wow,
está dando una cantidad, apartó una parte para Dios. Y yo con mis ojos naturales lo puedo ver bueno. Pero no fue lo que el Espíritu Santo les dijo que hicieran, porque ellos ultrajaron, ellos hurtaron, ellos tomaron una parte que Dios no le permitió. Entonces, escuche esto, por favor, atención. No tome lo que es de Dios. No tome lo que Dios le ha pedido dar, porque es de Él. Mire la consecuencia que pasó. ¿Eran buenas personas? Por supuesto que sí. Yo puedo ver quizás leerlo y decir, oye, esto se pasó, es demasiado. ¿Cómo puede ser posible que por cuestión de dar hayan muerto? ¿Se fija la gravedad para el Espíritu Santo? El que ellos tomaron lo que el Espíritu Santo les dijo que hicieran, solo dieron una parte y el resto lo guardaron. Pedro fue usado de tal manera que los confrontó a tal nivel diciéndoles, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y eso fue tan letal que murieron al instante. Es algo tremendo. Entonces, escuche esto. Escuche por favor esta frase que le voy a decir. Todo es de Dios. Sáquese ese pensamiento de excusa del 10%. En el nuevo pacto, todo, pero todo le pertenece a Él. Y tenemos que estar dispuestos, porque si nosotros estamos vendidos a esta causa, si el Señor me dice, agarra el dinero de tu cuenta y haz esto, yo debo tener la capacidad de obedecer. Señor, yo no cuestiono nada, todo es tuyo, tú te haces cargo. Escuche esto, por favor, métaselo bien en la cabeza. Dios no está buscando diezmos, Dios está buscando dónde está Dios en nuestro corazón. Entonces acá en esta historia el tema no es la cantidad, es obediencia. Cuando Dios te pide, siempre es porque te va a dar. Por eso que nunca subestimes la cantidad. Bueno, también podemos ver algunas expresiones también del Señor Jesús y el diezmo. Acá no vemos a Jesucristo decir, vayan, amados discípulos, y den el 10%, y el Señor, al contrario, fue radical, diciendo que es todo o nada. Es más, Jesús respecto al diezmo hace una crítica. Leemos en Lucas capítulo 11, versículo 42. Dice a los fariseos, me dice, más ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto no era necesario hacer sin dejar aquello. La crítica a los fariseos es que a pesar de que ellos cumplían con esta ley, se habían olvidado de hacer justicia y el amor hacia Dios. O sea que usted puede dar lo que quiera, pero Dios no ve su mano, Él ve su corazón. Al Señor no le importa lo que usted da, sino cómo lo das. Recuerde, otra frase más, cuando la palabra nos habla de hacer justicia, no está hablando de la generosidad. Siempre compare la justicia con el dar. ¿Y esto qué implica? Que si nosotros somos mezquinos para con Dios y no obedecemos estos principios, no compartimos lo que Dios nos ha dado por gracia, nosotros para Dios somos personas injustas. Amén. Ahora, ¿qué yo les puedo aconsejar? Esta es mi parte, lo que a nosotros se nos ha revelado y hemos comprendido. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el Nuevo Testamento no vemos el diezmo como una obligación y una presión, lo vemos hoy en día como un acto de honra, dado por gracia, ¿sí? De esa forma nosotros hacemos este análisis y que nace de lo profundo del espíritu, de lo profundo del corazón. Hoy en día debemos aprender a honrar a lo que son nuestros mentores, nuestros pastores, nuestros ancianos, porque ellos nos forman y nos enseñan la palabra y hoy esto debe ser practicado y revelado. Hoy en día hay mucho cuestionamiento respecto a la labor de un pastor. Se les margina,
se les habla que no trabajan, se les habla que son flojos, se les habla que son sinvergüenzas. Imagínense yo que soy pastor, tengo que lidiar con todos esos pensamientos y defender mi labor, ¿no? Pero hoy en día debe regresar el principio de la honra a nuestros mentores, a los hombres que nos han formado, honrarlos a ellos con nuestros recursos. Y esto es bíblico. Dice en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 13 al 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor, no el hombre, ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, cuando usted ve un pastor, un mentor, ¿cierto? Un anciano de la obra del Señor que está trabajando en el ministerio, y más aún si está trabajando a tiempo completo, mi deber como discípulo es poder honrarlo, poder ayudarlo a él, porque este trabajo no puede ser un trabajo de mezquindad, deben ser honrados. En el Viejo Testamento nosotros veíamos que el Señor a los sacerdotes les compartió el diezmo para que ellos pudieran comer y ser sustentados. Entonces no es nada del otro mundo si un pastor es honrado y ponen algo en su mano porque es bíblico, porque la palabra así lo dice, porque el que trabaja en el Evangelio, como leemos, debe vivir también del Evangelio. Es más, es un regalo al cuerpo de Cristo que una persona, ¿cierto?, se entregue por completo al Señor, se dedique a la oración en las Escrituras y esté como un intercesor, como un consejero. Tú deberías saber que el pastor hace muchísimas cosas, no solamente de pastor, hace de secretario, hace de barredor del templo, hace de músico, hace de consejero y un montón de otras cosas más que tú ni te puedes imaginar, porque es una labor que no para, es una labor 24/7. Entonces el mundo ha marginado esta tarea, que es una tarea honrosa, loable, y que a Dios le ha placido tomar a estos hombres para que les sirvan a Él y sean un canal de tremenda bendición. Por supuesto que estamos a favor de que también hay malos pastores, y eso lo voy a hablar en las próximas sesiones, ¿no? De la otra parte, de la otra cara de los abusos y de las malas cosas, malas costumbres, pero también dentro del cuerpo de Cristo existen tremendos hombres de Dios, hombres que se dan por entero a la causa, están dispuestos a todo, a perdonarte, a amarte. ¿Cuántas cosas tu pastor no te ha perdonado? El mío de unas cuantas. Me amó, me contuvo, también me tiraba las orejas, y todas esas cosas nunca las voy a olvidar, y espero el último día de mi vida seguir honrándolo a Él. ¿Por qué? Porque es una tarea maravillosa la que ellos hacen. Por eso es que tenemos que poner en el estándar que merecen, según la palabra, a los hombres que Dios nos ha puesto para cuidarnos, para proveer palabra, para formarnos, para ser verdaderos padres espirituales hacia nosotros. Y por último vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto también es muy importante, porque el apóstol dice que debemos ponerlos en doble honor. Son dignos de doble honor. Y cuando está hablando de la honra, no está hablando de la honra de palabra, está hablando de la honra material, de la honra económica, los que predican y enseñan. Y acá dice algo muy clave, no vas a poner un bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace muchas iglesias con respecto a los ancianos. Le ponen el bozal, que ellos trabajen, pero que ellos no sean sustentados, no sean prosperados. Cuando vemos a un hombre de Dios que Dios le suelta un poco más, siempre estamos pensando negativamente. Y acá la palabra habla, no podemos poner el bozal al buey. El buey es tu pastor. El buey es el ministro que te atiende a ti, que trabaja por ti,
que vela por ti, que ora por ti, que te cuida, que te bendice, etc. Entonces, como nosotros no podemos reaccionar de la misma manera, debemos devolver la mano de una forma amable y generosa. Amén. Y dice acá la palabra, el obrero es digno de su salario, es decir, de que la labor pastoral es un trabajo de obrero, es un trabajo que necesita también ser valorado. Esto debe ser entendido en todos los lugares, por favor. Ahora, ¿cuál es la medida? Eso lo podemos dejar para otro tema. La palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estéis contentos con esto. Suficiente. Y por último, acá podemos también ver la historia de los filipenses supliendo las necesidades del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, verso 14 al 18. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, dice el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermosas son estas últimas frases que Pablo dice. Ustedes me enviaron olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que hacemos cuando nosotros reconocemos la labor de un ministro. Como lo vemos acá, los filipenses supliendo las necesidades al apóstol Pablo, que ellos participaron con él en sus tribulaciones. Un hombre que se dio por entero al Evangelio. Un hombre que estuvo dispuesto a ser sacrificado por el Evangelio. Entonces, acá este es el modelo neotestamentario que las Escrituras nos hablan por sí mismo y nos muestran cómo debe ser el tema de la honra. Creo que cierres tus ojos, ya estamos en la hora, no me quiero extender más para no hacer más larga la lección. Y oramos, Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido de esta tercera lección donde estamos aprendiendo a la luz de la palabra, Señor, estos principios de finanza, los principios de honra, Señor, las labores de hoy en día de los pastores y muchas cosas más que estamos siguiendo, escudriñando a la luz de la palabra. Señor, bendigo a cada uno de los que está aprendiendo esta lección y oro para que el Espíritu Santo nos dé más entendimiento de esto, Señor. Yo oro y digo, Señor, te entregamos el gobierno de la finanza a ti, Espíritu Santo. No más yo a mi manera, ni lo que yo piense, sino que cada vez que llega un recurso a mi mano, Señor, quiero preguntarte a ti, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Hacia dónde debe ir? ¿A quién debo darlo? Señor, yo quiero obedecer tu voz, porque esto no se trata de una medida, se trata de nuestra obediencia a tu voz, porque ahí está nuestra ganancia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, hemos terminado. Espero que les haya bendecido esta tercera clase ya. Como pasa el tiempo, por favor, coméntame si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, leeré tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí hasta el final y nos vemos el próximo lunes desde las 20 horas horario de Europa. No te pierdas las últimas clases que nos quedan. Bendiciones para todos. Chao.